Las elecciones presidenciales en Estados Unidos tienen lugar el próximo 5 de noviembre. Serán importantes no solamente para este país, sino también para todo el mundo, dependiendo de quién gane esos comicios. Hoy el experto en sostenibilidad, también estratega internacional, Juan Verde, uno de los españoles más influyentes en Estados Unidos debido a su trabajo junto a presidentes demócratas en este país como Bill Clinton, Obama o también Joe Biden, ha querido trasladar a empresarios algunas claves para poder enfrentarse a la situación que se genere dependiendo de quién gobierne en Estados Unidos el próximo mandato. Las elecciones de Estados Unidos son sumamente importantes, no solo para Estados Unidos. Otro gallo cantaría si los europeos pudieran votar. Pero lo cierto es que las consecuencias son de particular importancia para Europa y para España específicamente. La primera de las tres ideas que quiero compartir con todos ustedes es que las actuales tensiones geopolíticas están redefiniendo el actual orden económico y político mundial. Y que mucho me temo, y esto no es un tema de preferencia, pero mucho me temo que vamos hacia una segunda y nueva Guerra Fría. Un mundo muy distinto al actual, compuesto por dos grandes polos, dos grandes grupos de países, por un lado Rusia, China y los países aliados, y por otro, desde luego, Estados Unidos, Europa, los países de la OTAN, por supuesto, y los aliados. Hemos hecho todo lo posible para desubicar la cadena de suministro y mandar toda la producción y la industria de Europa a China. Y eso nos ha puesto en una situación no solamente vulnerable desde un punto de vista comercial, sino sobre todo afecta a nuestra seguridad nacional. Lo hemos hecho pensando una y otra vez, obviamente, en la reducción de costes operativos, la mayor eficiencia, la rentabilidad y siempre con una visión cortoplacista, no pensando a largo plazo. Y nos encontramos en una situación como la actual, donde hoy por hoy, tanto Estados Unidos como Europa están ante una situación de extrema vulnerabilidad. En segundo lugar, no sé si porque no quisimos o no supimos cómo hacerlo, pero lo cierto es que después de la caída del muro de Berlín, no fuimos capaces de incorporar a Rusia y los países de la antigua Unión Soviética a nuestras entidades multilaterales, a nuestras organizaciones mundiales y a nuestro mercado. No en vano, los últimos 80 años en Europa han sido el periodo de mayor estabilidad económica, política y social en la historia de Europa. Han sido los únicos 85 años hasta el año 22, cuando la invasión de Ucrania, que no nos matábamos entre todos los europeos. Y eso tuvo mucho que ver con esa interdependencia que tenemos Estados Unidos y Europa. Europa es el mayor inversor extranjero en Estados Unidos es el mayor inversor extranjero en Europa, el mayor socio comercial de Europa es Estados Unidos, el mayor socio comercial de Estados Unidos es Europa. Por supuesto que nos llevamos bien y por supuesto que hay una estabilidad clara y contundente que nos ha aportado prosperidad y estabilidad. Y no lo hemos sabido hacer con Rusia. Nos preguntamos por qué. Una invasión. Eso es para otro día. Por último, en estos 15 o 20 años, a medida que fuimos deslocalizando la industria a China, un segmento de la población se vio afectada de forma directa. Un empleado que trabajase para una fábrica de Renault o de Toyota o de Ford hace tan solo una generación era capaz de mandar a sus hijos a las universidades, de tener una buena casa, pagar su hipoteca y tener un coche. Nuestros hijos ya no pueden. Desde luego no con la misma facilidad, y eso ha tenido que ver con esa capacidad efectiva que hemos tenido de quitarnos de encima la industria. Y eso ha tenido un impacto directo en un segmento de la población, la clase media, particularmente en Estados Unidos. Y eso ha sido caldo de cultivo para ese auge del populismo de derecha y de izquierda, el nacionalismo en muchos países europeos y en Estados Unidos la situación actual donde la gente está harta, al igual que en Europa, de los políticos tradicionales, de los partidos tradicionales y están dispuestos a dar un voto de confianza a partidos nuevos, más allá de cualquier ideología. ¿Y eso dónde nos lleva? Nos lleva a una situación actual de máxima polarización, no solo en España, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Por un lado están los países de la OTAN, los países europeos,
Estados Unidos, Australia, Japón, que tienen un denominador común, y es que compartimos, en primer lugar, valores democráticos. Creemos en el libre mercado, creemos en la globalización y la colaboración entre los países, creemos, obviamente, en que el gobierno tiene que quitarse de en medio todo lo que pueda, crear las condiciones propicias para que los empresarios puedan hacer lo que hacen bien, generar empleo, actividad económica, pagar impuestos, y son una forma constructiva que aporta a la sociedad. Versus el otro bloque, Corea del Norte, Venezuela, Rusia, China, tienen también un denominador común ideológico, y es que la inmensa mayoría son autocracias o dictaduras, donde creen que el gobierno debe tener una acción intervencionista y que tiene que elegir ganadores, perdedores, y que tiene que hacer todo lo posible para ayudar a sus empresas independientemente de que no crean en la reciprocidad en la comunidad internacional. Son países que no ven el mundo de la misma forma. Me atrevo a decir que es un choque de civilizaciones, y eso, desde luego, no es compatible con el antiguo orden mundial. ¿A dónde nos lleva eso? Desafortunadamente, de cara al futuro, a un mayor proteccionismo por un lado, y por otro, a la regionalización económica y comercial de estos bloques. La competitividad económica, que siempre ha sido y seguirá siendo importante, tiene repercusiones en la seguridad nacional de los países y de estos dos bloques. Y ahí entra un factor determinante y disruptivo, que es la tecnología. La primera de esas ideas, vamos hacia un mundo de dos grandes bloques económicos e ideológicos. La segunda es que esto crea una serie de oportunidades para las regiones, los países, para Alcobendas en su capacidad de atraer a inversores y atraer empresas extranjeras. Eso crea una serie de oportunidades. Hablemos algunas de esas tendencias y de hitos o eventos que están ocurriendo a nivel mundial. En primer lugar, la transformación tecnológica, que impacta no solo en la competitividad de las naciones y de los países y de las empresas, sino también en la seguridad nacional. La tecnología se ha convertido en ese campo de batalla donde luchan los países intentando alcanzar ya no solo la competitividad unos sobre otros, sino incluso la hegemonía de la economía mundial. Y la tecnología está redefiniendo las estructuras de poder tradicionales. Jamás antes habíamos vivido en un momento como el actual, donde unas pocas empresas eran capaces de generar tanta riqueza y facturación. Empresas que son capaces de facturar 700, 800 mil millones de dólares al año. Presupuestos mucho mayores que muchísimos países. Empresas que son capaces de llegar a millones de personas, y no solamente eso, sino destruir y crear mercados y afectar industrias enteras que son capaces de cambiar la opinión pública más allá de cualquier frontera, donde claramente se encuentran, en algunos casos, en oposición directa con los mismos estados. La tecnología introduce nuevas áreas de conflicto que nos afecta a todos por igual, en todo el mundo. Me refiero obviamente al sector de los semiconductores, donde China y Taiwán conjuntamente representan casi el 70% del mercado de los fabricantes de semiconductores en todo el mundo. Tierras raras y minerales críticos sin los cuales no hay una revolución digital ni una revolución verde en ninguna parte del mundo, donde hoy por hoy el monopolio es prácticamente completo por parte de China. ¿Y cuáles son esas tecnologías que ya mencionó brevemente la alcaldesa? 5G, Internet de las cosas, inteligencia artificial que lo cambia todo, y lo cambia todo de la noche a la mañana. La computación cuántica y lo que eso significa para los países en la capacidad de no solo descifrar cualquier clave, cualquier password en el mundo entero, sino poder incluso llegar a solucionar muchos de los problemas a los que se enfrenta la humanidad, pero también con un impacto directo en la defensa y la seguridad nacional del mundo entero. Y por supuesto las tecnologías del espacio y la ciberseguridad, que se convierte en esa protección que podemos tener contra todo lo que está pasando. Esa tendencia de la tecnología es importante mencionarla. Otra tendencia importante de la cual no se está hablando en los medios de comunicación, al menos no tanto en Europa, y es la reubicación de la cadena de suministro. Estados Unidos, la mayor potencia del mundo, se vio de rodillas, al igual que España y Europa, mendigando mascarillas, material sanitario, respiradores.
Eso no va a volver a ocurrir en Estados Unidos. Si en algo estamos de acuerdo republicanos y demócratas, y no hay mucho en lo que estemos de acuerdo en un país tan polarizado, es que no puede volver a suceder, que nuestra seguridad nacional no puede estar en manos de terceros, que tenemos que hacer todo lo posible para reubicar en ciertos sectores de la cadena de suministro de Estados Unidos, reubicarla a Latinoamérica. ¿Sabían ustedes que el 92% de todos los antibióticos que se consumen en Estados Unidos se fabrican en China? ¿Y qué pasaría si mañana los chinos nos cierran el grifo a los europeos y a los norteamericanos? Se morirían millones de personas. ¿Sabían ustedes que casi el 25% de todos los fertilizantes, la palabra que buscaba, casi el 25%, una cuarta parte de todos los fertilizantes que se consumen en Estados Unidos se exportan de China, Rusia o los países de la antigua Unión Soviética? ¿Qué significa eso para nuestra seguridad alimentaria y seguridad nacional? Son 3 los sectores estratégicos para Estados Unidos. En primer lugar, salud, y ya no solamente vacunas, suministros, por supuesto cualquier tipo de antibióticos y todo tipo de medicamentos. En segundo lugar, la cadena de suministro, ya no solamente fertilizantes, agroquímicos e incluso comida, donde tenemos una inmensa dependencia en Asia y en China. Y por último, lo ya he mencionado anteriormente, tierras raras, minerales críticos como el cobalto, el níquel, el grafito, el silicato de magnesio, el cobre, sin los cuales no seremos capaces de desarrollar nuestras economías y nuestras tecnologías. La cadena de suministros se está reubicando a Latinoamérica para los norteamericanos, porque entendemos que tenemos que crear todo tipo de incentivos para los fondos de inversión, las empresas norteamericanas, para que reubiquen la cadena de suministro a países amigos. Ya ni siquiera se le llama nearshoring, que como saben ustedes, el nearshoring es el término anglosajón de traernos la industria y la producción a lugares más cercanos. Ya no es un tema de nearshoring. Ahora se le denomina friendshoring. Tenemos que traerlos a países no solamente cercanos, sino países con los que comulgamos, con los que compartimos valores, y Latinoamérica para nosotros es la extensión perfecta, porque lo que tiene sentido, en mi opinión, y aquí me sale la parte política, no es erigir un muro que separe a Latinoamérica. Lo que tiene sentido es apostar por un plan Marshall de desarrollo económico para la región, donde podamos llevar esa cadena de suministro. Un contenedor de Barranquilla, Colombia, Miami tarda aproximadamente 3 a 4 días. Desde el interior de China tarda 45 días. Y aunque pagues un poco más en Latinoamérica, las empresas americanas lo tienen extremadamente claro. Tenemos que ser capaces de diversificar nuestras fuentes. ¿Saben ustedes cuál es hoy por hoy el mayor socio, país, no región, la región es Europa, pero el mayor socio económico de Estados Unidos? México. Y ha ocurrido en 4 años gracias al nearshoring. Esto es un fenómeno en el que Europa todavía no ha terminado de reaccionar al respecto. Hablemos ahora de más que una tendencia, un evento claro, la guerra de Ucrania y lo que ha significado para este nuevo orden mundial. En primer lugar, la guerra, después de 2 años y medio, ha servido para aumentar la tensión entre Estados Unidos y China, acelerando esa consolidación de 2 grandes poderes concentrados en Beijing y en Washington. Claramente China ha apostado por Rusia, con acuerdos comerciales, de colaboración técnica, militar, etc. Pero también ha significado un mayor acercamiento entre China y Rusia. No solamente mayor tensión entre Estados Unidos y China, sino también un acercamiento de China y Rusia que no lo teníamos antes. La buena noticia de todo esto es que una de las consecuencias positivas de esta guerra ha sido que la OTAN hace tan solo 3 años estaba en la unidad de cuidados intensivos y todos cuestionábamos sobre si tenía o no sentido seguir apoyando a la OTAN. Hoy otro gallo canta. Hoy sabemos perfectamente bien que más que nunca tiene sentido colaborar y tener un objetivo común. En este caso, la defensa de Europa. Ha servido en los últimos 4 años para fortalecer de una manera muy contundentemente clara, la relación transatlántica Estados Unidos y Europa. Y por último, con un apellido como Verde, tengo que hablar, por supuesto, de la sostenibilidad. Porque me acuerdo perfectamente bien en el momento que Rusia invade Ucrania, esas voces críticas que decían una y otra vez, se acabó la transición energética. La única prioridad de los países a partir de ahora va a ser la seguridad energética. ¿Qué hemos aprendido en 2 años y medio?
En primer lugar, que no tiene ningún sentido para tu seguridad nacional depender de terceros. Países que mencioné anteriormente, Irak, Venezuela, Arabia Saudí. Que no tiene sentido para un país como Alemania, que en el momento de la invasión de Ucrania el 42% de su electricidad y energía venía del gas natural ruso. Y en 2 años y medio hemos pasado de casi un 42 a un 18% y al final de este año habrán bajado a un 14%. Que no tiene sentido seguir mandando miles de millones de dólares a estos países para nosotros importar millones de toneladas de contaminación que afectan de forma directa a nuestra calidad de vida y el legado que le queremos dejar a nuestros hijos en nuestros países. Hemos aprendido que no hay seguridad energética sin transición energética. Otro conflicto que está teniendo claramente una serie de repercusiones. Vimos que la guerra de Ucrania ha servido para consolidar esos 2 bloques. La guerra de Israel también. Y yo aquí hago una aclaración y un paréntesis. Mi opinión al respecto no la comparto en absoluto ni con Estados Unidos ni con la administración de Biden y formo parte del Consejo Asesor Presidencial. Me parece absolutamente inadmisible lo que está pasando en el Oriente Medio. Me parece absolutamente inadmisible y es cuestión de opiniones que se hayan asesinado a más de 45.000 personas, la inmensa mayoría niños y mujeres, y que no todo vale. Y eso es una crítica hacia Netanyahu y hacia su administración, no hacia el pueblo israelita, ni mucho menos a los judíos. Para nada. Tienen todo el derecho del mundo a defenderse, tienen todo el derecho de acabar con Hamás, pero no todo vale. ¿Por qué digo esto? Porque claramente no es la opinión de los gobernantes en Estados Unidos. Lo que hemos visto es un acercamiento de Estados Unidos a Israel de manera incondicional, casi incondicional. Y esto es importante porque está sirviendo para, una vez más, fortalecer esa división del mundo en 2 grandes polos y 2 grandes bloques. Estados Unidos, Israel y Europa. Y por otro lado, Rusia y China, que están apoyando a Irán. ¿Y a quién apoya Irán? Irán apoya a Hamás y a los otros movimientos terroristas. Y esto, una vez más, solo hace que esos 2 bloques se sigan separando. En segundo lugar, tecnología y defensa. Hemos aprendido que la creciente demanda de soluciones tecnológicas en seguridad nacional hoy más que nunca tiene sentido como oportunidad de negocio para los países. No en vano Indra está haciendo una apuesta clara por diversificarse en ese sector. Pero sobre todo hemos aprendido que ya lo que sabíamos no necesariamente nos vale. Un tanque de guerra de media vale entre 8 y 14 millones de dólares y hoy se destruyen con un dron que cuesta $300. Esto nos hace pensar en que tenemos que redefinir y repensar nuestra seguridad nacional utilizando tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, como los drones y, por supuesto, la monitorización de las fronteras. Y luego, una vez más, la alineación global que mencionaba anteriormente, que queda de manifiesto una vez más en este conflicto bélico. Hablemos rápidamente de China y lo que está pasando, porque, desde luego, uno de los escenarios más preocupantes del mundo en estos momentos es la relación China-Taiwán. China sigue soñando con esa China única que incluye a Taiwán. Y eso no es, desde luego, muy viable en la situación actual. Pero sí nos ha servido para que los países del resto del mundo empecemos a pensar una vez más sobre la necesidad de diversificar el segmento de los microchips, donde Taiwán y China controlan casi el 70%, 60% Taiwán, un 12% China. El hecho de que empiezan a surgir otras regiones como alternativas, no solo para la cadena de suministro, sino también para los minerales críticos, para las tierras raras y, por supuesto, para las energías limpias que juegan un papel importantísimo. Tecnología y defensa, el crecimiento de la presencia militar de China en el Golfo de Taiwán ha llevado a los Estados Unidos a tener que fortalecer sus alianzas estratégicas en la región, pero eso crea una situación de incertidumbre y de alta tensión. La conclusión de todo esto, y no los quiero asustar, para mí es que no veo una posible invasión de China a Taiwán a corto plazo. Y esto tiene todo que ver con la situación actual económica de China, donde la economía se ha enfriado de forma considerable, entran en una serie o empiezan a haber indicadores alarmantes de desaceleración de la economía china, y lo que van como buenos pragmáticos que son en China, se permiten o se pueden permitir el lujo de pensar a largo plazo, lo que nosotros, las economías
de Occidente no por nuestros valores democráticos, tenemos que pensar en la oposición, tenemos que pensar en la voluntad política, tenemos que pensar en las elecciones próximas. Ellos no, ellos pueden pensar a largo plazo y dudo que ese pragmatismo de la idiosincrasia china los llevara a invadir a corto plazo y probablemente estén pensando más en poner la casa en orden y luego ya veremos. Un escenario que aparece del que no se habla mucho, que tiene todo que ver con el cambio climático, y es el hecho de que desde los años 80 a ahora el hielo marino en el Ártico ha disminuido casi un 50%, y esto ha creado nuevas rutas de comercio por el Polo Norte, que harán que los países, China, Estados Unidos y Rusia en particular, Europa, hagan todo lo posible por posicionarse, y de cara a los próximos 10 años podría ser una vez más un escenario de alta volatilidad. Quiero pasar ahora a la tercera y última de mis ideas antes de empezar el debate. Los resultados de las elecciones en el 2024. La conclusión rápida es que no tengo ni idea qué va a pasar. Y no tengo ni idea porque estamos ante lo que estadísticamente es hoy las elecciones más ajustadas y más reñidas en la historia de Estados Unidos. Y el que le diga lo contrario, el que crea que sabe lo que va a ocurrir, desde luego les está mintiendo. Esto es casi 50-50. Y vamos a ver por qué. Pero lo que sí puedo decir es que serán absolutamente determinantes para este nuevo orden mundial. Sabemos los dos que vamos a enfrentarnos a China, sabemos los dos que tenemos, tanto republicanos como demócratas, que tenemos que hacer mucho más. La pregunta es ¿cómo? Y ahí diferimos mucho. Antes de hablar de las elecciones de Estados Unidos, quiero hablar de lo que ha ocurrido aquí en Europa en las elecciones europeas. Junio de este año se esperaba incluso un mayor y mejor resultado de la extrema derecha, pero lo cierto es que tuvieron unos resultados muy impresionantes. Los resultados mostraron un crecimiento de ese sentimiento que mencionaba anteriormente de Estados Unidos y de España, donde la gente está harta de más de lo mismo. Y la gente está dispuesta en su inmensa mayoría a apostar por nuevos candidatos más allá de cualquier ideología política, pero en este caso fue un fortalecimiento de la extrema derecha en Europa. Francia, con Le Pen, casi una tercera parte del voto, el 33% de los resultados electorales. Alemania, donde por primera vez en la historia de Alemania, desde antes de la Segunda Guerra Mundial, en 3 regiones alemanas, la extrema derecha ganó mayoría. No pudieron gobernar, desde luego, pero es un indicador claro de lo que puede ocurrir. Italia, Bulgaria, Polonia. ¿Por qué me preocupa este aumento de la extrema derecha vis a vis la relación transatlántica y lo que significa para la Unión Europea? Me preocupa porque ese periodo de estabilidad que mencionaba anteriormente de los últimos 70 años de prosperidad y estabilidad, como no lo habíamos visto nunca, en mi opinión, ha tenido todo que ver con la Unión Europea. Y particularmente con esos valores centrales de la Unión Europea, que son el compromiso de unidad, saber que somos europeos ante todo, que tenemos directrices europeas, que tenemos reglas comunes. En segundo lugar, tuvo todo que ver con ese sentimiento de cooperación de Europa. Y por último, solidaridad. España no sería lo que es hoy sin esa transferencia de dinero y financiación de los países del norte a los países del sur, que tenía sentido económico para todos, desde luego, pero se basa, desde luego, en la cooperación y en la solidaridad. ¿Y por qué me preocupa el aumento de la extrema derecha? Porque la inmensa mayoría de los partidos de extrema derecha tienen 3 valores centrales. En primer lugar, que son nacionalistas, euroscépticos y proteccionistas. Y eso no va con la filosofía de la Unión Europea. Los resultados, por consiguiente, podrían cuestionar el reparto del presupuesto de defensa de la OTAN, podría tener repercusiones sobre estos graves problemas a los que nos enfrentamos todos los europeos, y no solo un país u otro. Lavado de dinero, terrorismo, cambio climático y, por supuesto, las grandes políticas europeas de cara al futuro. Pero hablamos ahora de Estados Unidos. Y quiero empezar con lo que espero que no ocurra. Donald Trump. Yo tenía un profesor en la Universidad de Harvard, en la Escuela de Gobierno, que decía que si quieres predecir cómo va a actuar un político de cara al futuro, lo más efectivo es analizar cómo ha actuado ese político en el pasado.
Y es que en el caso del señor Trump ya tenemos un referente. Fue presidente de Estados Unidos durante 4 años. Entonces esto no hay que adivinar mucho. Pero es más, si algo admiro del señor Trump es que dice lo que hace y hace lo que dice. O sea que no tenemos que hacer otra cosa que escucharlo. Entonces, ¿qué puede pasar? Desde luego una nueva política exterior de Estados Unidos que se basa más en el unilateralismo y no en el multilateralismo que hasta ahora en los últimos 4 años ha definido a la política exterior de Estados Unidos. Podemos esperar un cuestionamiento de la cooperación internacional. Que no nos olvidemos que el señor Trump sacó a Estados Unidos hace tan solo 8 años de las entidades internacionales, de las entidades multilaterales, de las agencias de Naciones Unidas, de la UNICEF. Sacó a Estados Unidos de UNICEF porque no quería que su dinero fuera a programas que financiaban pastillas anticonceptivas para los pobres, dejando que motivos ideológicos determinaran su apoyo y cooperación internacional. Esto ocurrió y él dice otra vez que va a ocurrir. Tenemos que pensar lo que puede significar desde un punto de vista de la disminución de la ayuda militar económica de Estados Unidos a Ucrania. Que ustedes pueden decir, bueno, fenomenal. Pues nada, se acaba la guerra. Eso es fácil. Lo fácil es irte a Putin y decirle, haz lo que te dé la gana porque yo no me voy a meter. America first. Lo difícil es lo que estamos haciendo nosotros. Entender que la seguridad colectiva de Europa depende de lo que pase en Ucrania. Y que probablemente el señor Putin va a hacer un cálculo y si se va a Estados Unidos, que financiamos el 85% del esfuerzo bélico en estos momentos, la pregunta que se hará es, ¿estarán dispuestos los españoles, los italianos, los franceses a mandar a sus hijos a morir al duro y frío invierno de Rusia? Lo dudo. Es más, no hay apetito político ninguno en nuestros países para irnos a la guerra. Y probablemente el cálculo sea otro, porque Estonia, Latvia o incluso partes de Polonia fueron en su momento parte de Rusia. Podemos esperar desde un punto de vista económico y como empresarios un aumento de los aranceles. ¿Por qué? Porque ya ocurrió y porque está diciendo que lo va a volver a hacer. No nos olvidemos que el aceite de oliva no pudo entrar durante mucho tiempo, durante casi 4 años, y fueron los demócratas los que levantaron esas limitaciones. O las piezas de los coches que se producen en el País Vasco y en Andalucía, o incluso los frutos secos y demás. Los productos europeos se van a ver afectados, desde luego, en esa relación transatlántica comercial que por primera vez en esos 75 años se vio cuestionada por el señor Trump, que le dijo a los países europeos que ya no había garantías de defensa colectiva. Y podemos esperar el final de esa era de multilateralismo, como ya lo fue durante los 4 años de su mandato, y el comienzo de la era de acuerdos bilaterales. ¿O acaso creen ustedes que él va a llegar, se va a sentar con Putin, con todos los socios europeos para llegar a un acuerdo? Por supuesto que no. Va a hacer lo que hace muy bien, por cierto, que es actuar de forma bilateral pensando en lo que es mejor para Estados Unidos, lo cual está bien. Pero la propuesta nuestra en cuanto a la política exterior es que no tiene que ser una cosa o la otra. No tiene que ser que te vaya bien a ti y mal a los europeos. No es una cosa o la otra, son las dos y tienen que ir de la mano. Te tiene que ir bien a ti y le tiene que ir bien a los europeos, que son tus aliados históricos. El espacio abierto de Trump a los gobiernos más autocráticos de Europa, Hungría, Polonia, Bielorrusia, podría fortalecer a estos partidos en sus propias elecciones locales. Y esto, desde luego, podría tener un impacto en estas políticas paneuropeas. Para ir concluyendo, las elecciones europeas fueron relativamente predecibles y ocurrió casi lo que esperábamos que pase. En Estados Unidos no es tan fácil. En Estados Unidos hay que mencionar una serie de indicadores que muestran lo que ya decía anteriormente. Jamás antes habíamos vivido en un momento como el actual, donde a 14 días de las elecciones no hay movimiento alguno. Hay un empate técnico, estadísticamente no ha habido unas elecciones más reñidas. Son 7 los estados, como mencionó la alcaldesa, que son los estados bisagra, los estados indecisos, los que van a decantar la balanza de un lado a otro. En esos 7 estados, ninguno de los 2 candidatos tiene más de 3 puntos de ventaja, con un margen de error entre un 3 y un 5%. O sea que estadísticamente es casi imposible predecir quién va a ganar. Lo que sí sabemos es que a día de hoy, entre el 6 y el 7% de los norteamericanos son indecisos. O sea, que el 93, 94% ya han tomado una decisión por quién van a votar. Y van a ser esos
miles de personas en estados de millones de personas que van a decantar la balanza. Estadísticamente podemos perder un estado como Filadelfia, un estado como Michigan por 20, 30.000, 40.000 votos, que estadísticamente es casi irrelevante. Y sabemos también que gane quien gane las elecciones el 5 de noviembre, el 50% de la población no va a estar feliz con el resultado. Y eso crea una situación de absoluta incertidumbre. Porque si algo sabemos que sí va a ocurrir, es que si los demócratas no ganamos de manera holgada, y no vamos a ganar de manera holgada, va a ser otra vez lo que ya hizo, cuestionar el resultado de las elecciones y poner en tela de juicio el sistema electoral del país. ¿Eso dónde nos lleva? Nos lleva a una situación de preocupación, una situación de incertidumbre, pero pase lo que pase, Europa no puede y no debe dormirse en los laureles. Europa tiene que seguir trabajando para fomentar una mayor integración, una mayor colaboración, una mayor cooperación entre todos los Estados miembros. Tiene que hacer todo lo posible para pensar en ese escenario que empieza a dibujarse a nivel mundial de dos grandes bloques donde los países van a tener que elegir en qué lado quieren estar, en qué lado deben estar. Europa no puede depender de los resultados de Estados Unidos. Pase lo que pase, todo va a salir bien al final. Me encanta esa frase que dice, al final todo sale bien. Y si no sale bien, es que no es el final. Muchas gracias. Gracias, Juan, por tu intervención, tu ponencia, por lo clarificador de la misma y sobre todo porque en algunos puntos te has mojado realmente, lo cual es de agradecer, ¿no? Cuando te escuchaba diciendo que hay prácticamente un empate técnico según las encuestas, las diferentes encuestas que todas coinciden, espero que no sean como el CIS de Tezanos, pero bueno, eso es así. Hay una pregunta que sobrevuela, no sé, tú has dicho que son las elecciones más trascendentes de la historia contemporánea, etcétera, etcétera. ¿Realmente la democracia americana, como se dice, dicen muchos analistas, está en peligro? Muy buena pregunta, Nacho, porque yo llevo viviendo en Estados Unidos 38 años. Voy a cumplir 39 años en ese país y por primera vez en mi vida creo que una guerra civil es de muy baja probabilidad, pero posible. ¿Por qué digo eso? Se calcula que hay más de 200.000 milicias en Estados Unidos. Estos son grupos de señores que se reúnen los fines de semana, armados hasta los dientes, para planificar una posible guerra civil o para tomar las armas o para defenderse o sabe Dios para qué. Pero eso es caldo de cultivo para una situación muy peligrosa, donde suelen ser y coincidir con los aliados incondicionales de Donald Trump, que ya llevan un año diciendo que la justicia norteamericana no funciona, que el Ministerio de Justicia ha ido a por él, que los jueces han ido a por él, y que luego lo intentaron matar 2 veces, o sea, y se lo creen, ¿no? Por supuesto lo intentaron matar, lo que pasa es que no creo que esto sea parte de un gran complot mundial de los poderes y de los 4 señores que ellos dicen que controlan el gobierno, ¿no? Entonces la respuesta a tu pregunta desafortunadamente es que hay mucho en juicio, hay mucho en juego. Y ya por último, les invito a todos ustedes a mirar por internet una cosa que se llama el Proyecto 2025. Esto es la hoja de ruta del segundo mandato del presidente Trump, en el que habla de, entre otras cosas, politizar la justicia de Estados Unidos, que por cierto está pasando en este país también desafortunadamente hasta cierto punto, pero el hecho de que los jueces en Estados Unidos sean en su inmensa mayoría elegidos por cargos políticos y no por elecciones populares como hasta ahora es en Estados Unidos, o el hecho de que los funcionarios públicos puedan ser despedidos en función a que gocen o no de la confianza de sus cargos políticos y lo que eso puede conllevar, porque lo que estaríamos haciendo es debilitando la estructura democrática del país y poniendo en juego. No creo que venga una dictadura, pero sí sería muy difícil para ningún otro partido volver a ganar. Sí, Juan, bueno, yo creo que lo que sucede en Estados Unidos ocurre en otras partes. Son digamos, síntomas o diagnósticos que ocurren en el resto del mundo, pero quizás más acerbado, más acentuado en Estados Unidos. Sin embargo, no solamente es la clase dirigente, ¿no? Hablando de bulos, de mentiras, antes lo comentaba, hay uno muy conocido, ¿no? el que decía Donald Trump, de que aquí en Estados Unidos iban los inmigrantes haitianos y se comían los perros y los gatos.
no es que lo dijera el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y candidato a la presidencia de los Estados Unidos a la Casa Blanca, sino que hay un porcentaje sustantivo de la población de los estadounidenses, la mitad, donde dice que eso es cierto. ¿Qué está pasando en Estados Unidos para que un expresidente y un candidato propague ese bulo y que la mitad de la población se lo crea? Pues la verdad es que tiene todo que ver con esa situación de caos político en el que Donald Trump y el Partido Republicano se sienten bien. Bueno, voy a rectificar. No hay partido republicano en Estados Unidos. Había un gran partido republicano y los demócratas y republicanos podíamos sentarnos y había un espacio de colaboración y un espacio de consenso. Ya no existe. Todos aquellos líderes republicanos que le hicieron frente a Trump están muertos. Políticamente los destruyó él. Y ha logrado concentrar todo el poder del Partido Republicano. Pero ya no es un Partido Republicano que los une una serie de ideales, es el trumpismo. Entonces, ante esa situación donde a ellos les va muy bien el caos, porque no fue que dijo que los inmigrantes se comían a los perros y a los gatos, es que luego hubo una campaña institucional de millones de dólares por parte de todos los portavoces del partido y de su vicepresidente que siguió repitiéndolo y no pasa nada. Entonces estamos en un momento ese de la posverdad, de la desinformación, de los fake news, donde ya la verdad casi ha desaparecido. Miren, yo creo que tenemos que volver a una era donde si tenemos una conversación tú y yo sobre si esto es una mesa o no, si esta mesa es negra, tiene 4 patas, si es útil o no lo es, tenemos que partir de una base, que son hechos incuestionables. Es una mesa, coño. Y a partir de ahí podemos decir que nos gusta o no nos gusta, pero es que ni siquiera estamos de acuerdo con los hechos más básicos para tener un diálogo y una conversación que se ha eliminado del debate público. Entonces me preocupa, y me preocupa mucho, porque estamos en un momento donde la verdad no importa. Lo decía un editor de Guardian, ¿no? Los hechos son sagrados y las opiniones son libres, y ahora lo que pasa es que se mezcla lo uno con lo otro y es muy difícil discernir la verdad. Hemos hablado mucho de política exterior, es decir, de las relaciones geopolíticas internacionales. Has hablado también de las elecciones europeas. Aquí en España, cuando hubo las elecciones generales, etcétera, etcétera, no se habló de Europa. Era una cosa como si la política exterior no existiese. La política exterior, es decir, el resto del mundo, el hablar del resto del mundo, como has hablado tú, ¿moviliza votos en Estados Unidos o a Estados Unidos le da igual al norteamericano medio lo que esté pasando en Ucrania? Muy buena pregunta. La respuesta es, le importa nada. Ni siquiera está entre los 10 principales temas de importancia para el electorado. No está ni en los 10 primeros. Y entonces, ¿cuál puede ser la relación de Europa, un continente que es el viejo continente, que parece que se está muriendo en su relación con Estados Unidos, cuando Estados Unidos aboga más por la autonomía estratégica? Tú has dicho, irse a América Latina con la cadena de suministros. Para Estados Unidos, a pesar de que sea su socio comercial, etcétera, etcétera, Europa será irrelevante. Yo quiero pensar que no, Nacho, y estoy absolutamente convencido, como mencioné anteriormente, que lo que tiene sentido para el Partido Demócrata es un sistema multilateral de coalición, de consenso, donde no nos enfrentamos al resto del mundo de manera independiente y aislada, ¿no? Lo que tiene sentido es una política exterior común con los aliados históricos de Estados Unidos que han sido los europeos. Si veis, os invito también a mirarlo por internet, pero esos halcones de política exterior que vuelven a su potencial gobierno están abogando por definir Asia como la prioridad de Estados Unidos y no abandonar, pero dejar de que Europa no siga siendo la prioridad de nuestra política exterior. Yo creo que es un error garrafal. Porque, por supuesto, y a ver, este señor, cuando llegue al poder, dice que le va a poner unos aranceles a los productos chinos del 100%. Eso es muy valiente. Y este señor es un gran negociador, no lo pongo en duda. Pero se la está jugando. Y China puede decir, oye, pues yo estoy invitado a una crisis económica, mira, voy a llegar a un acuerdo con este señor porque me interesa. O a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor te dice, bueno, pues si tú me pones unos aranceles, yo también te los pongo a ti. Y eso puede ser el inicio de una verdadera debacle económica a nivel mundial que pueda ser el inicio de una recesión global. Entonces, son temas muy importantes, ¿no? Y este señor va a heredar, si gana, 2 conflictos bélicos muy importantes que potencialmente podrían desestabilizar la política exterior en Oriente Medio. Lo que hagamos en Oriente Medio puede terminar en una guerra abierta entre Irán e Israel. Y lo que eso significa para el precio del petróleo, para el comercio exterior. Ese señor puede o no acabar con una guerra como Ucrania, lo que eso puede significar para el resto de Europa y nuestra seguridad colectiva.
importa quién gane. Fíjate, Juan, has hablado y has destacado que es la opinión de Juan Verde, no la opinión de la administración Biden, ni de la candidata tampoco. Oriente Medio. Cuando se preguntan a los norteamericanos por países de los que tú has hablado, por ejemplo, tienen que hablar de Irán, pues el norteamericano medio tiene una visión muy mala de Irán. Si le preguntas por Rusia, también. Si le preguntas por China, menos, etcétera, etcétera. Sin embargo, si le preguntas, no estamos hablando de los dirigentes, porque tú has hablado de los dirigentes norteamericanos, sino del ciudadano medio, del norteamericano medio, también apoya sin fisuras a Israel, ¿vale? Pues a pesar de los movimientos que ha habido en las universidades, que es verdad que antes no se conocían, de apoyo a Palestina, etcétera, etcétera, es incuestionable el apoyo del ciudadano norteamericano a Israel, ¿no? A pesar de lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Ojo, yo sí creo en apoyar a Israel y quiero hacer hincapié en eso, ¿no? Yo sí creo que somos aliados históricos, al igual que somos de Europa, y tenemos que hacer todo lo posible por ayudarnos y defendernos, e incluso apoyarlos en esa misión de acabar con los movimientos terroristas y defenderse de ese ataque. Pero donde difiero en el que no todo vale. Para la inmensa mayoría de los norteamericanos, el mundo se ha simplificado en buenos y malos. Así de fácil. Los rusos son malos, los iraníes son malos, los europeos son amigos, pero ahí están. Y cuando le empiezas a hablar de que los europeos nos están robando los empleos, y ahí entonces ya se empieza a confundir todo. Y como no les importa la política exterior, no es un tema, una temática importante. Pero, una vez más, ¿hasta qué punto hemos llegado donde el mundo ya se ha simplificado en buenos y malos? Para la inmensa mayoría, yo siempre digo como anécdota, ¿no? Cuando a mí me preguntaban en Estados Unidos, oye, ¿tú de dónde eres? O sea, decir que era de Canarias ni de coña. Ya si decía que era de España, alguno que otro me preguntaba, bueno, where in Mexico is that? ¿No? O sea, ¿dónde en México? ¿En qué parte de México? O sea, no podemos pensar que la idiosincrasia del norteamericano es la del europeo, que está mucho más informado. Solo por daros una idea de lo que significa esas dos Américas que representan un partido u otro, ¿no? Las dos costas, que son en su inmensa mayoría demócratas, y el interior, la América profunda, el cordón bíblico de América, ¿no? ¿Sabéis qué porcentaje de norteamericanos tienen pasaporte? Solo el 18%. Pero si te vas a las costas, son un 90, 92%. Si te vas al interior, 2, 3%. Eso te dice hasta qué punto la política exterior importa. Te dice hasta qué punto la gente se informa a la hora de tomar una decisión sobre quién va a votar. O el hecho de que serán unos pocos cientos de miles los que van a determinar no solo la elección de Estados Unidos, sino la política exterior que afecta al mundo entero. Si la gente viajara nos iría bastante mejor, ¿no? Lo que Realmente. se dice. Una última pregunta, porque nos hemos ido bastante en el tiempo y además, por si hay alguien del público que quiere preguntarte algo, Juan. ¿Qué narices hace Donald Trump friendo patatas en un McDonald's? Eso ha tenido que ver con el hecho de que Donald Trump, como saben, está obsesionado con esta mujer, ¿no? Y la ha llamado de todo, ¿no? Desde negarse a pronunciar su nombre bien. Y lo último es que lleva pues, aproximadamente 3 semanas diciendo que ella nunca trabajó en McDonald's. La historia de esta mujer es maravillosa. Es el verdadero sueño americano. Su padre, inmigrante que llega a Estados Unidos con 23 años, su madre, inmigrante que llega a Estados Unidos de la India con 21 años y él llega como inmigrante de Jamaica, y que estudian los dos estudios superiores y le dan a su hija una vida, a sus 2 hijas, una vida mucho más de clase media baja, pero de clase media, ¿no? Y él dice que es mentira que ella nunca haya trabajado en McDonald's. Ella dice que cuando estaba en high school, pues trabajó en McDonald's. Y él se fue a McDonald's para decirle que él sí trabaja. Él sí ha trabajado algún día en su vida en McDonald's. Pero, por amor de Dios, si es que Donald Trump heredó una fortuna de $225 millones de su padre. Ese sí que no ha trabajado en McDonald's un solo día antes en su vida, ¿no? Pero es eso, es buscar ese sensacionalismo, esas historias baratas y rápidas que, al igual que el populismo, intentan explicar lo complejo y difícil de forma fácil y populista. Pido disculpas de forma absoluta si de alguna manera he dado o he transmitido un mensaje pesimista. Estoy absolutamente convencido de que Kamala Harris será la próxima presidenta de Estados Unidos, la primera afroamericana, la primera mujer y la primera india. Y voy a decir por qué. Efectivamente, el sistema electoral de Estados Unidos es muy complejo y se basa en el colegio electoral, donde puedes ganar el voto popular y no gobernar
No voy a entrar mucho en detalle, pero básicamente lo que significa, ¿por qué esos 7 estados son claves? Porque en todos los estados el 50% más 1 del voto popular se lleva al 100% de los votos del colegio electoral. Entonces, en California no hay campaña, porque vamos a ganar, las encuestas nos dan 40 puntos de ventaja. Entonces, si sabes que con 50% más 1, las encuestas pueden equivocar un 5, un 6, un 10, pero no se equivocan un 40. Entonces, no hay elecciones. En Texas no hay elecciones porque vamos a perder por 20 puntos. Entonces, los únicos estados que son indecisos, por eso se llama estados indecisos, son esos 7 estados donde efectivamente van a determinar la balanza. La diferencia de hace 8 años con Hillary Clinton es lo que me hace pensar que podemos y debemos ganar. Y es el siguiente. Los republicanos tienen que ganar Pensilvania. Es absolutamente necesario. Nosotros tenemos más combinaciones que ellos porque si te ganas el 50% más 1, te llevas el 100% y vas sumando votos del colegio electoral y tenemos más fórmulas. Pero creo que lo que me invita a ser absolutamente optimista al respecto tiene que ver con las mujeres. Donald Trump llegó al poder por el voto oculto. Como sabéis, el voto oculto es el voto de aquellas personas que no se reflejan en las encuestas. Es esa señora que odiaba secretamente a Hillary Clinton aunque era demócrata, porque la envidiaba o porque pensaba que se había portado mal con su marido o que debió haberlo echado, por lo que sea. Y ese voto no sale en las encuestas. Donald Trump llegó al poder por el voto oculto de las mujeres y va a perder por el voto oculto de las mujeres. Esa mujer republicana en Pensilvania que ya conoce al personaje. Ya no es saber qué es, luego se va a moderar. Es que las mujeres hoy en Estados Unidos han perdido muchísimos derechos en los últimos 8 años. Durante esos 4 años y en los 4 años posteriores, a pesar que gobernamos nosotros, porque él se encargó de dejar a la Corte Suprema llena de personas que comulgan y piensan como él. Son 18 los estados donde las mujeres hoy no pueden tener un aborto de manera voluntaria, donde es ilegal, donde algunos sitios tienen que irse 8 y 10 horas en coche para poder tener un aborto. O las leyes que decían, oye, yo no digo nunca jamás que a una mujer se la tenga que contratar por ser mujer, pero sí digo que si la contrata tienes que pagarle lo mismo que al hombre por el mismo trabajo. Y esas leyes se están poniendo en cuestionamiento en Estados Unidos y afectan a la mujer. Y espero que suficientes mujeres que ya conocen al personaje van a decir, oye, mi marido es republicano, mi hijo es republicano, vivo en una comunidad republicana, pero no voy a votar por este señor. O mejor aún, que no salgan a votar. Entonces soy optimista, ¿vale? Una parte muy larga, la primera parte de la pregunta. La segunda parte de tu pregunta, perdóname, me fui un poco, ¿me recuerdas rápidamente? Tu pregunta en sí. Me refería a si el Partido Demócrata hubiera tratado... Vale. Se ha salido tarde. Volver atrás no tiene ningún sentido. Quizás os cuento algo que sea más jugoso, y es el porqué. ¿Vale? Volver atrás y pensar que hubiésemos hecho distinto, yo no creo que no deja de ser un juego un poco difícil de explicar. ¿Por qué ocurre? Primero, yo formo parte del Consejo Asesor del Presidente como órgano de consulta de la Casa Blanca. Nos reuníamos de manera periódica y regular con el presidente Biden y con su equipo económico y le puedo garantizar a usted que estaba fenomenalmente bien hasta el último año. Yo me decía una y otra vez, ojalá mi padre, que tiene 80, no 82, tuviese esa vitalidad y esa capacidad de trabajo. Pero la pérdida cognitiva ocurrió de manera casi fulminante. Fueron 6 meses donde todos lo vimos y ya no pudimos hacer nada. Pero sí creíamos en ese momento que era el mejor candidato que teníamos ante ella. Y nos equivocamos. Lo que quizás sea más interesante es cómo y por qué ocurre. Cuando los varones del partido, los Clinton, los Obama, Nancy Pelosi, todas estas personalidades importantes de Estados Unidos se dieron cuenta de que no había forma de ganar las elecciones. Pero saben que el sistema electoral americano es el más longevo y el que más sólido porque cree en la meritocracia. Y el sistema, la gente me decía, pero ¿por qué no ponéis a otro desde el partido? Porque no podemos. Porque por ley, en las primarias, los partidos no se pueden inmiscuir en esa lucha interna entre los candidatos. Cada uno tiene que buscarse sus apoyos, sus voluntarios, su dinero y pelear entre ellos. Y el que gana la nominación en las primarias es dueño del partido y no viceversa. Con lo cual, él tenía que dar un paso al lado de forma voluntaria y lo hizo. ¿Pero cómo lo hizo? Cuando todos los varones del partido se fueron a los donantes y le dijeron, cierra el grifo. Y lo hicieron. Y él se vio ante la espada y la pared. Eso me parece más interesante porque no se habla del tema, pero es lo que ocurrió desde dentro. Creo que fue ella, y concluyo con esto,
No es la candidata perfecta, pero sí fue la candidata idónea en ese momento. No era perfecta porque, en primer lugar, no pasó por unas primarias, fue puesta a dedo. Y yo no creo en eso, porque creo que en un sistema como el americano, un Obama puede surgir en contra de Clinton, de Hillary Clinton. Yo fui de los primeros 20 empleados de la campaña de Hillary Clinton y no vimos llegar a Obama. Un señor negro, Barack Hussein, después del 11 de septiembre, negro, sin dinero, y le gana las primarias. O puede surgir un Trump, ojo, que le ganó a 13 candidatos, entre ellos Jeb Bush, personas consolidadas, con dinero, con reputación, con nombre, porque hay una meritocracia. Y ella no pasó por ese filtro y por consiguiente no era perfecta. Pero era la idónea en ese momento porque faltaban 3 meses para las elecciones y porque, francamente, no nos podíamos permitir el lujo de crear una guerra interna, como ocurrió con Hillary Clinton. ¿Te acuerdas de Alejandro Ocasio-Cortez y el ala más izquierdosa del partido y todos esos senadores que no estaban de acuerdo con ella? Ella era una candidata de consenso, podíamos unir al partido, hacerlo rápido y, por último, legalmente era la única candidata que podía heredar el cofre del partido, que eran más de 225 millones de dólares, lo cual te dejaba con una sola opción, buscar a un billonario que pusiera el dinero. Y eso hizo que fuera la candidata perfecta. Lo hizo muy bien. Pasamos de estar detrás 7 o 10 puntos a lo que es hoy un empate técnico y una verdadera posibilidad de ganar con optimismo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, muchísimas gracias por tus comentarios y por la ponencia. Yo lo que quería preguntarte, bueno, me has destrozado bastante la pregunta, sobre todo por esta segunda respuesta, pero bueno, la verdad es que Biden para los europeos, o por lo menos para mí, no ha significado mucho en cuanto a presidente de Estados Unidos, y menos Kamala Harris. O sea, no se la ha visto por ningún lado y ha tenido muy poca influencia y muy poca presencia a nivel medios o a nivel actos públicos, etcétera, etcétera. Lo que yo quería preguntar es ¿por qué una superpotencia como Estados Unidos, donde hay élites, donde hay universidades, donde hay gente que son los líderes del mundo, sobre todo a nivel empresarial, puede permitir que haya 2 candidatos de tan baja, diría yo, bueno, no sé, llámalo como quieras, ¿no? Pero que realmente a mí intelectualmente me parece que son bastante flojos y que representan estereotipos que realmente no son los que deberían representar, ¿no? ¿Cómo es que puede haber 2 candidatos tan malos, en mi opinión? O sea, uno es peor que el otro es peor que uno. O sea, yo no soy pro-Trump, pero tampoco soy pro-Kamala Harris. O sea, y lo que yo creo es que Estados Unidos debería tener figuras insignes que hicieran que lideraran el mundo, porque si no, al final, el problema lo vamos a tener no solamente Estados Unidos, sino todos, ¿no? Y como tú bien has dicho, Europa. O sea, ¿cómo puede ser que Trump gane a 13 candidatos republicanos? Quizás es un tema todo de dinero, es un tema de influencias, es un tema de lobbies. Gracias. Creo que el término realpolitik a mí me encanta porque, como el nombre indica, habla de que la política al final es realista y pragmática, y en el mundo no ocurre lo que tú quieres que ocurra, no ocurre lo que debería ocurrir, el mundo no es justo, el mundo no es idóneo. Y tú me dices, ¿por qué Estados Unidos no genera mejores candidatos? ¿Por qué no genera España mejores candidatos? ¿Por qué no genera Europa mejores candidatos? O sea, esto es un problema que tiene que ver con el sistema democrático y tiene que ver con lo que voy a decir, que espero no ofender a nadie. Tenemos lo que nos merecemos. Y si no, involúcrate, preséntate tú unas elecciones, haz todo lo posible por contribuir a tu comunidad, a tus políticos, y sé parte de la solución. Lo fácil es decir, bueno, ¿por qué Estados Unidos no lo hace? Porque no lo hace porque no puede. Porque hay un sistema meritocrático donde al final gana el que gana. Y eso te dije, es bueno y malo. Es malo porque tenemos una mierda de candidatos en este caso, pero es bueno porque permite que pueda surgir un Obama o pueda surgir un Trump para bien y para mal. Y yo sí creo en las listas abiertas, y creo que eso me pedirías que me mojara, o que me he mojado, porque lo digo sin pedir perdón por ello. O sea, yo sí que cuestiono la democracia de España, porque no tenemos... ¿A quién van en las listas? En su inmensa mayoría. No siempre van los mejores, no van los más populares ni los más preparados. Desafortunadamente muchas veces van los políticos que no deberían ir, por motivos X, ¿no? Hay que tener listas abiertas,
Porque te puedes equivocar, como en Estados Unidos, pero por lo menos hay una meritocracia donde tú tienes que hacer todo lo posible para salir elegido, no dependes de un tercero. ¿Alguna pregunta más? Aquí, ¿se oye? Bueno, muy breve por la hora. Tendría muchas preguntas para hacerle. Ha definido muy claramente, como el resto de su conferencia, en este caso, la situación actual del Partido Republicano, inexistente, y también lo que haría Trump si gobernara, ¿no? Yo le quiero hacer ver una parte diferente. ¿Qué pasaría si, como yo deseo y espero, Trump perdiese las elecciones? Entonces, biológicamente sería un candidato que ya no lo sería y tendría un push de segunda derrota, con lo cual la pregunta es muy clara. Ese alma republicana, el Partido Republicano, muy conservador, pero un partido normal, liberal, podría hacerse con los mandos de la formación. Y segundo, y muy corto, me ha asustado cuando ha dicho y es verdad, que Trump hace lo que dice y dice lo que hace, porque hace unas 4 o 5 semanas dijo usted lo sabe perfectamente, en un meeting en Florida, ante un grupo ultraconservador religioso, que no se preocupase la gente que le votase, porque si le votase posiblemente no tuviese que votar más, blanco y en botella. Pregunta fácil no tiene ninguna, ¿no? Ya veo. Les pido disculpas por el jet, pero la primera parte de tu pregunta era el futuro del partido. Y luego hablamos de la parte del señor este que si bien dice lo que hace y hace lo que dice, también es cierto que es extremadamente impredecible. Es interesante, porque puede cambiar de opinión y luego dice que lo va a hacer algo distinto y lo hace también, pero vamos, no hay garantías de ningún tipo, ¿no? Pero estamos ante una situación atípica. Si me hubieses hecho esa pregunta antes de Trump, te hubiese dicho está muerto. Con Trump ya todo es posible. Ese señor lo graban diciendo que agarra a las mujeres por sus partes privadas y no pasa absolutamente nada y sale elegido. Solo para daros una idea de por qué gana Trump. Gana por las mujeres, lo mencioné anteriormente. Si el mismo número de mujeres que votaron por Obama en las elecciones anteriores hubiesen votado por Hillary Clinton, hubiésemos ganado de calle, con mayoría absoluta. O sea, fueron las mujeres, ¿no? Y es capaz de salir culpable, no en uno, sino en 2 juicios distintos. Y no pasa nada, aumenta su popularidad. Entonces, pero por otro lado está el hecho de que ya tendría, de cara a las próximas elecciones, ya tendría 83, 84 años, ¿no? Él tiene 79 años ahora. Entonces creo que sería el fin de la era Trump, pero desde luego él como persona, yo creo que seguiría jugando un papel importantísimo porque hoy por hoy tiene las riendas del partido republicano. Nadie se atreve a hacerle frente. Y los pocos que lo han hecho lo han pagado con un precio muy, muy alto. Entonces te diría que no descarten a Trump en absoluto, pero si llega a perder, ojo, por lo que dije anteriormente, ¿qué puede pasar dentro del país? Por cierto, si quieren saber lo que va a pasar el 5 de noviembre, esperen hasta el 7, el 8, el 10 o el 15, porque seguro que no vamos a saber el día 5, seguro. Y eso vamos a ver qué significa en la situación actual en la que vivimos. Creo que hay una pregunta más por aquí. Sí, va a ser, porque me están apremiando, hay un cóctel en la planta baja a cargo de la Fundación Ciudad de Alcobendas, entonces que sea la última pregunta porque nos tenemos que ir al cóctel, por favor. Vale, si entiendo la pregunta bien, ¿qué repercusión hay para España en particular en función a quién gane las elecciones? Eso sería un poco el resumen completo de mi presentación, porque creo que a ver, para los empresarios españoles podemos esperar un aumento de los aranceles de los productos europeos, podemos esperar una política exterior que no cuenta con Estados Unidos en la mesa de diálogo y diplomacia, podemos esperar una situación muy distinta con China. O sea, no sé si lo dije antes, pero ¿qué pasaría si este señor le dice a los chinos, oye, pues te voy a poner unos aranceles del 100% a tus productos? Y China dirá, pues oye, lo estoy pasando tan mal en estos momentos que igual me acepto. Y este señor va a salir como un genio, ¿no?, por haberle dado una solución, pero a lo mejor no, a lo mejor nos encontramos en una situación en la que puede ser el inicio de una recesión mundial.
Entonces yo creo que no sabemos lo que va a ocurrir, pero desde luego sabemos el rumbo. Y el rumbo es muy distinto. Un Estados Unidos donde actúa de forma bilateral, donde él se cree el mejor negociador del mundo y va a, oye, pues le dirá al señor Putin, oye, quédate donde estás, Ucrania se queda en la frontera actual según la invasión, y oye, Ucrania, te quito todo el apoyo, con lo cual tienes que aceptarlo. Vale, eso es fácil, pero ¿qué viene después? Yo creo yo creo en la diplomacia conjunta y creo en la política exterior conjunta de la relación transatlántica. Esa es mi opinión personal y creo que a Europa le iría mucho mejor y a España, por consiguiente, bajo una administración demócrata. Muchísimas gracias. Juan, mil gracias.